Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El espacio donde la intriga se mezcla con la información y donde desentrañamos los secretos mejor guardados y traemos las noticias más jugosas del espectáculo. Hoy prepárense porque lo que vamos a revelar es una historia que ha dejado a muchos con la boca abierta, una que involucra a dos de los nombres más sonados en la televisión turca y que han cautivado corazones alrededor del globo: Can Yaman y Demet Özdemir. Y la frase que encabeza nuestro vídeo, esa que ha estado resonando en las redes sociales y en todos los foros de fans: Can Yaman lo dijo todo, Demet Özdemir lo golpeó, no es solo un titular llamativo diseñado para captar su atención, sino que se acerca a la cruda y compleja realidad de lo que parece haber sucedido entre ellos. Así que por favor pónganse cómodos, sirvan su bebida favorita, y prepárense, porque vamos a sumergirnos en este drama que ha revolucionado las redes sociales, ha encendido debates apasionados y ha dejado a miles de seguidores con más preguntas que respuestas. Si aún no han formado parte de nuestra creciente comunidad, este es el momento perfecto para pulsar ese botón de suscripción y activar la campanita. No querrán perderse ninguna de nuestras futuras revelaciones. A lo largo del tiempo hemos seguido de cerca la carrera y, por qué no decirlo, también la vida personal de Can Yaman, ese carismático actor turco que ha logrado conquistar corazones en cada rincón del planeta. Su éxito no se debe únicamente a su indiscutible talento interpretativo, sino también a su magnética personalidad y a un atractivo físico que lo ha catapultado a la categoría de ídolo de masas. Y de Demet Özdemir, ¿qué podemos añadir que no se haya dicho ya? Es una actriz deslumbrante cuyo talento ha propulsado una carrera en ascenso meteórico, y que posee una conexión especial, casi magnética, con su público. Ambos actores, en un momento de sus exitosas carreras, se convirtieron en los protagonistas de una de las parejas más queridas y aclamadas en la ficción, la que formaron en la exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos y amamos en muchos lugares. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan real, que traspasaba la pantalla con una fuerza arrolladora. Esa conexión fue un combustible inagotable para los rumores de una posible relación en la vida real. Y bueno, para sorpresa de muy pocos, esos rumores terminaron confirmándose, convirtiéndose en una dulce realidad que mantuvo a los fans en vilo, ilusionados y expectantes durante un tiempo considerable. La admiración por su química en pantalla se trasladó a un nivel más personal, y el público se enamoró de la idea de que esa magia continuara fuera de los estudios de grabación. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, las cosas rara vez son tan sencillas y perfectas como parecen desde fuera. El amor que floreció en los sets de filmación, esa conexión que parecía tan sólida y destinada a perdurar, eventualmente se desmoronó. Y como suele ocurrir en estos casos, dejó tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta, un mar de especulaciones y ahora, parece ser, algunas declaraciones y acciones bastante contundentes que han comenzado a pintar un cuadro mucho más complejo de lo que imaginábamos. De ahí surge la frase que les mencioné al principio: Can Yaman lo dijo todo, Demet Özdemir lo golpeó. Esta frase no es una hipérbole vacía, sino que hace referencia a una serie de eventos y declaraciones que han salido a la luz recientemente y que nos ofrecen una perspectiva más profunda y, quizás, más dolorosa de su ruptura. Para entender la magnitud de lo que ha sucedido y el porqué de esta impactante frase, debemos remontarnos un poco en el tiempo. Tras el fin de su relación, ambos actores, de manera comprensible, han sido relativamente reservados sobre los detalles específicos de su ruptura. Las relaciones sentimentales, especialmente entre figuras públicas, suelen ser privadas, y es natural que intenten proteger su espacio personal. Sin embargo, las redes sociales, las entrevistas ocasionales y las filtraciones, a menudo, se convierten en el terreno donde fragmentos de estas historias comienzan a emerger, dejándonos vislumbrar lo que realmente ocurrió. Can Yaman, conocido por ser un hombre apasionado, intenso y, hay que decirlo, a veces un tanto impulsivo en sus declaraciones públicas, ha sido quien, de forma más explícita, ha dado algunas pistas sobre el final de su idilio con Demet Özdemir. En diversas ocasiones, ya sea en entrevistas o en comentarios indirectos, ha insinuado que las diferencias entre ellos eran insalvables, que las expectativas que cada uno tenía de la relación no se alineaban, y que, en definitiva, la relación había llegado a su fin por motivos que iban mucho más allá de lo superficial, de las apariencias o de la simple falta de amor. Se habla, por ejemplo, de que Can Yaman se sentía presionado por la intensidad de la relación y por las enormes expectativas que se habían creado en torno a ellos,
tanto por parte de sus miles de fans como de los medios de comunicación, que seguían cada uno de sus pasos con lupa. Él ha mencionado en algunas de estas comunicaciones indirectas que buscaba una mayor libertad, un espacio personal para poder enfocarse en su carrera, en su crecimiento profesional y personal, algo que al parecer chocaba frontalmente con lo que *The Method of Demir deseaba o esperaba de la relación en ese preciso momento. No se trata de señalar culpables ni de atribuir responsabilidades de manera unilateral, sino de intentar comprender las dinámicas que a veces se gestan en relaciones que nacen y se desarrollan bajo el intenso y constante escrutinio público. La presión de la fama, las agendas apretadas, las diferentes prioridades vitales, todos son factores que pueden desgastar incluso las conexiones más fuertes. Pero lo realmente intrigante, lo que verdaderamente nos lleva a la segunda parte de nuestra impactante frase, The Method of Demir lo golpeó, no se refiere, por supuesto, a un acto físico literal en el sentido violento o agresivo. Nadie está sugiriendo una agresión física. En el contexto de las relaciones humanas y especialmente en el ámbito de las celebridades, esta frase hace referencia a cómo las acciones, las decisiones, o incluso la forma en que *The Method of Demir manejó la situación, impactaron a *Can de una manera profunda y, podríamos decir, demoledora para él a nivel emocional y psicológico. Según las filtraciones, las interpretaciones de sus declaraciones y el análisis de sus gestos y palabras, *Can ha dado a entender que el fin de la relación fue un proceso particularmente doloroso para él. Ha mencionado sentir una profunda decepción, y en algunos momentos una especie de traición, aunque es importante destacar que él no utiliza esta palabra directamente. Se especula, basándonos en sus comentarios, que las expectativas de Demet, su posible enfoque en la consolidación de la relación a un nivel más serio, o quizás diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, fueron el detonante principal y más hiriente. Can ha hecho alusión a que, a pesar de sus propios esfuerzos y deseos, las cosas simplemente no funcionaron, y que él se encontró en una posición donde las decisiones que él tomaba no eran suficientes para mantener a flote la relación. Hay quienes interpretan que The Method of Demir lo golpeó, se refiere a la forma en que ella, al tomar ciertas decisiones firmes, al mantener ciertas posturas o al poner fin a la relación con una resolución que él quizás no esperaba, afectó emocionalmente a *Can. Quizás fue la frialdad con la que percibió el final de su amor, o la falta de una reconciliación que él hubiese anhelado, o simplemente la firmeza con la que ella decidió seguir adelante sin él, sin mirar atrás. Son aspectos que desde la perspectiva de Can habrían sido golpes duros, afectando su ego, sus sentimientos más profundos y su visión de la relación que habían construido juntos. Es un golpe en el sentido de un impacto emocional devastador, de la pérdida de algo que valoraba y de la forma en que esa pérdida se materializó. Lo que sí es innegable y no podemos pasar por alto, es que ambos han seguido caminos separados en sus vidas personales y profesionales. Hasta donde sabemos públicamente no han vuelto a tener una relación sentimental. *Can, como ya muchos de ustedes sabrán, se ha enfocado intensamente en su carrera internacional, dando un paso audaz al mudarse a Italia y participando activamente en producciones de gran envergadura. Ha expresado en entrevistas su deseo de explorar nuevos horizontes, de buscar roles que lo desafíen y que le permitan expandir y explotar su potencial actoral al máximo, lejos de la etiqueta que a veces le quieren imponer. Por su parte, *The Method of Demir también ha continuado cosechando éxitos, consolidándose día a día como una de las actrices más importantes y talentosas de Turquía. Ha estado explorando proyectos ambiciosos, demostrando una gran madurez y profesionalismo ante las cámaras. Su conexión con el público sigue intacta, si no es que ha crecido aún más, gracias a su dedicación y a la calidad de su trabajo. La narrativa que se desprende de las declaraciones de *Can, de sus insinuaciones y de las interpretaciones de sus seguidores y analistas del mundo del espectáculo, sugiere una historia de expectativas divergentes, de deseos que no se alineaban y de un final que para él resultó ser particularmente difícil de asimilar. Él ha sido sin duda el que más ha verbalizado su sentir, aunque de forma a menudo velada, dejando entrever que la ruptura fue un proceso doloroso y que las acciones o la postura de Demet jugaron un papel crucial en la forma en que las cosas terminaron. Es fundamental recordar, y esto es un consejo para cualquier análisis de este tipo, que en el complejo mundo de la fama y las relaciones, siempre existen dos lados de la historia. Si bien *Can ha sido más propenso a compartir sus sentimientos y su perspectiva sobre la ruptura, no tenemos la versión completa de The Method of Demir. Es muy probable que ella tenga su propia perspectiva sobre los acontecimientos, sus propias razones y sus propios sentimientos.
Las relaciones son complejas, intrincadas, y cuando dos personas deciden separarse, rara vez es porque uno tenga toda la razón y el otro toda la culpa. A menudo es una suma de factores, de circunstancias y de incompatibilidades que, a pesar del amor o la conexión inicial, llevan a la inevitable separación. Sin embargo, la frase Kahneman lo dijo todo, de Met Özdemir lo golpeó, encapsula de manera muy efectiva la percepción pública y la forma en que muchos seguidores han interpretado las señales y los indicios que han ido apareciendo. Khan ha dicho todo en el sentido de que ha expuesto su lado de la historia, sus sentimientos, sus decepciones, su dolor. Y Demet con sus decisiones, con su forma de afrontar el final de la relación, o quizás con una resolución que para él fue inesperada, habría dado ese golpe emocional o psicológico que, desde su perspectiva, fue decisivo y doloroso. No es una historia de violencia física, repito, sino de un impacto emocional profundo, de la forma en que una relación que parecía destinada a la felicidad se quiebra y deja cicatrices emocionales. ¿Qué podemos aprender de todo esto, mis queridos amigos? Primero, que incluso las relaciones que parecen perfectas desde fuera, las que admiramos en las redes sociales o en la pantalla, pueden enfrentar desafíos enormes y dificultades insuperables. Segundo, que la comunicación abierta y honesta y la alineación de expectativas son absolutamente fundamentales en cualquier relación, especialmente cuando las vidas de dos personas están tan expuestas al ojo público. Y tercero, que seguir adelante, ya sea en el amor o en la carrera profesional, requiere una gran dosis de resiliencia, fortaleza, y a veces, la valentía de tomar decisiones difíciles. La intensidad con la que se siguió la relación de Kahneman y Demet Özdemir, y la expectación que generó el fin de la misma, demuestran el poder que estas figuras públicas tienen sobre la imaginación y las emociones de sus seguidores. Cada palabra que pronuncian, cada gesto que realizan, cada foto que comparten o, crucialmente, que no comparten, se analiza al milímetro, creando narrativas complejas que a menudo van más allá de la simple realidad de los hechos. Y volviendo a nuestro titular, Kahneman lo dijo todo, Demet Özdemir lo golpeó, creo que hemos podido desgranar, con bastante detalle, el porqué de esta afirmación que tanto ha dado que hablar. Khan ha sido el que ha ofrecido la visión más detallada de su desilusión y de su perspectiva sobre la ruptura, y las acciones o la postura de Demet durante el proceso de quiebre habrían sido el golpe emocional o psicológico que él experimentó. Es una forma de expresar la forma en que la dinámica de la relación y su final afectaron profundamente a uno de los protagonistas. Así que, mis queridos amigos, esta ha sido nuestra inmersión en el turbulento pero fascinante mar de las relaciones de celebridades, con Kahneman y Demet Özdemir como protagonistas de esta historia que aún resuena. Es verdaderamente fascinante ver cómo las vidas de figuras públicas se entrelazan, cómo florecen y a veces, cómo se desunen, y cómo sus experiencias personales se convierten en material de conversación, análisis y especulación para millones de personas alrededor del mundo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta revelación y que les haya parecido tan intrigante y esclarecedora como a mí me ha resultado investigar y exponerla. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Coinciden con esta interpretación de los hechos? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que pudo haber sucedido entre Khan y Demet? No duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, les ha aportado un poco de chispa, de intriga y de curiosidad, no olviden, por favor, darle a ese botón de me gusta. Su apoyo con un simple clic ayuda muchísimo a que nuestro canal crezca, a que sigamos creando contenido de este tipo y a que lleguemos a más personas interesadas en estas historias del mundo del entretenimiento. Tampoco se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de estas historias, de las vidas de las celebridades y de los entresijos del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y es la mejor manera de asegurarse de que no se pierden ninguna de nuestras próximas revelaciones, análisis y exclusivas del vibrante mundo del entretenimiento. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más historias, más sorpresas y por supuesto con la misma pasión por desentrañar lo que el mundo del espectáculo tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.